La guerra contra las drogas fue un fracaso, es el titular de la entrevista que hizo Gustavo Petro para France 24, en donde dio declaraciones acerca del fracaso de la guerra contra el narcotráfico. Y para responder una consulta acerca de las violaciones de derechos humanos en Venezuela, el mandatario refirió que en Colombia esas violaciones habían sido peores. Las violaciones de derechos humanos, que yo sí creo que han sucedido en Venezuela, han sucedido peor en Colombia, cuando han muerto miles de jóvenes fusilados por el ejército. Como lo relatan algunos de los responsables. Se fingió un combate que no había sucedido. Yo, en el afán de querer dar un resultado operacional, di la orden de que lo asesinaran. Esos dos jóvenes no eran guerrilleros, solo eran hombres o jóvenes que apenas iban a comenzar sus proyectos de vida, donde le quitamos la vida sin pensar en su familia, solo por dar un resultado. Maquinamos. Hicimos un teatro para mostrar un supuesto combate por la presión que había de los altos mandos. Yo asesiné familiares de los que están acá, asesinándolos cruelmente, cobardemente, y ponerles un arma y decir un combate, un guerrillero. Le dije yo, venga, vamos a trabajar una finca para que usted cuide la finca. ¿Sabe manejar un arma? Y cuando le voy a pasar la pistola, asustado. Yo ya sabía que lo iban a asesinar. Yo llamé a una patrulla que estaba en el aeropuerto de Ocaña. Le dije, ya voy para allá con él. Y llegué y lo entregué. Y también algunas de las víctimas. Porque una bala pagada con nuestros impuestos le arrebató la oportunidad de acompañarme, de guiarme, de educarme y sobre todo de mostrarme el amor que por mí sentía. Asesinaron a un jornalero de 22 años que tenía esposa y fue reportado como guerrillero de baja en combate, donde yo logré escapar después de estar herido. El señor quedó amarrado de los pies y fue asesinado horas más tarde. Yo sobreviví a este ataque, caminé 4,5 kilómetros hasta llegar a una vivienda donde me prestaron los primeros auxilios. Pese a ello, el abogado Gilberto Tobón y Paloma Valencia defienden a quienes pudieron incitar dicha barbarie. No fue él no les dijo hagan falsos positivos, sino que les respiraba en la nuca. Y no es cierto que el presidente Uribe anduviera presionando como para que hubiera ejecuciones extrajudiciales. También el presidente declaró acerca de los manifestantes muertos en las últimas protestas en Colombia y en los múltiples detenidos. Cuando en la última manifestación de jóvenes mataron 100 y tienen 200 presos. ¿Y eso qué es? Pues en estas manifestaciones hubieron más de 80 muertes entre el 28 de abril y el 7 de julio, 20 de ellos reconocidos por la Fiscalía General de la Nación. Ataques policiales como disparos, uso de armas blancas, disparo de tanquetas, asfixia por inhalación de gases, detonaciones, arrollados por tanquetas, granadas aturdidoras, linchamientos y hasta degollamientos. Además, organizaciones de la sociedad civil denunciaron 761 detenciones arbitrarias, 142 víctimas de malos tratos, 9 de violencia sexual y 56 denuncias de personas desaparecidas. Pese a ello, la senadora María Fernanda Cabal denunció lo siguiente: de la mayor gravedad, estas afirmaciones que hace quien es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia. Petro debe aclararle al país en qué momento y cómo el ejército ha fusilado a miles de jóvenes y quiénes son los más de 200 que están presos, señalando parte de la entrevista donde el presidente declaraba estas mismas palabras. Nos parece irreal que pese a tantas pruebas María Fernanda Cabal lo pregunte. De todas maneras, aquí una respuesta. ¿Por qué Uribe no quiere la JEP? Porque Uribe está incurso en delitos de lesa humanidad, en uno que es el peor de la humanidad reciente. Hemos visto la guerra en Siria, todo este tema de truculento que hay en el Medio Oriente. Pues lo que se cometió en Colombia es peor. En Colombia se cometió que el Estado fusiló 10.000 jovencitos que nada tenían que ver los con falsos positivos. Oye, los mal llamados. Eso es ejecución sistemática extrajudicial de civiles, delito de lesa humanidad.